La verdadera iglesia de Jesucristo es el ejército de Dios que no perderá ninguna batalla ni ninguna guerra contra el mal. Porque Jesucristo mismo es su jefe y su capitán. Porque Jesucristo mismo es el centro de ella. Porque Jesucristo mismo está con ella. Amados hermanos, amadas hermanas, la verdadera iglesia de Jesucristo es el ejército de Dios que no perderá ninguna batalla ni ninguna guerra contra el mal, porque está llena del poder de Dios, porque está llena del poder del Espíritu Santo. La verdadera iglesia de Jesucristo no se está entreteniendo con nada y con nadie. Su centro es Cristo. Y su centro es tener comunión con Él. Y su centro es caminar con Dios siempre tomado de su mano. La verdadera iglesia de Jesucristo no se distrae con nada y con nadie. La verdadera iglesia de Jesucristo no se deja absorber por lo terrenal, por lo material, por las cosas pasajeras. La iglesia de Jesucristo se ocupa en lo espiritual, se ocupa en Dios y en lo de Dios. La verdadera iglesia de Jesucristo le interesa estar con Dios, porque ha entendido y sabe bien que estando con Dios se estará llenando del poder de Dios, se estará vistiendo de la armadura de Dios, estará tomando la armadura de Dios para que pueda contra todas las acechanzas del diablo. Se está vistiendo de Dios, de su presencia y de su poder, de la armadura de Dios, para que resista en el día malo que tenga que enfrentar. La verdadera iglesia de Jesucristo no se deja entretener. La verdadera iglesia de Jesucristo es una iglesia de oración. La verdadera iglesia de Jesucristo es un cuerpo que es como uno y que viene siendo el real cuerpo de Cristo, pero a la vez es un ejército imponente, que su capitán es el mismo Señor Jesucristo y su retaguardia es el mismo Señor Jesucristo, y en todo, por todo y para todo su centro es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia verdadera de Jesucristo ha entendido que debe mantener diariamente, continuamente, frecuentemente su comunión con Dios a través de la oración. La iglesia verdadera de Jesucristo, por encima de todo y de todas sus prácticas, y por encima de todas sus actividades, y por encima de todos sus compromisos, su principal compromiso es estar con Dios todos los días, en comunión con Dios por medio de la oración, a través de la oración. La verdadera iglesia de Jesucristo sabe bien que tendrá poder si ora. Si no ora, sabe que no tendrá nada. Por eso, amados hermanos, amadas hermanas, es tiempo de un examen minucioso. A lo largo y a lo ancho del mundo hay demasiados llamados cristianos. A lo largo y a lo ancho del mundo hay demasiadas congregaciones y grupos llamados cristianos o iglesia de Cristo. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo, hoy y mañana,
cuando las tinieblas cada día se hagan más densas y más oscuras, resplandecerá. La iglesia de Jesucristo hoy y siempre brillará. Venga lo que venga y pase lo que pase. La iglesia de Jesucristo no es conformista ni se conforma con poca oración. La iglesia verdadera de Jesucristo no se conforma con eventos, con reuniones de diferentes o celebraciones de diferentes, sino que la iglesia de Jesucristo está afanada a llenarse diariamente del poder del Espíritu Santo y de llevar una real vida de íntima comunión con Dios, luchando por lograrla por medio de la oración. La iglesia de Jesucristo ha entendido que las batallas contra el mal se pelean con oración y con ayuno, con la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo sabe que no puede vencer ni ganar ninguna lucha, ni ninguna guerra, ni ninguna batalla si no está completamente vestida, completa y enteramente con la armadura de Dios. La iglesia verdadera de Jesucristo sabe que tiene que llenarse de Dios. La iglesia verdadera de Jesucristo sabe muy bien que sin Dios no vale para nada, ni sirve para nada, ni puede nada. La iglesia de Jesucristo ha entendido que no puede nada sin Jesucristo, que no puede nada sin Dios. La iglesia verdadera de Jesucristo ha entendido la guerra espiritual, la lucha espiritual que día a día se está enfrentando en el mundo espiritual. Y ha entendido y ha creído las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que todos estos tipos de linajes malignos no salen sino por oración y ayuno. La iglesia de Jesucristo hace a un lado los entretenimientos y los placeres y los deleites carnales. La iglesia verdadera de Jesucristo es el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, por eso usted y yo hagámonos un examen minucioso. ¿Realmente somos cristianos o solo nos llamamos cristianos? Cristiano real y verdadero es aquel que sigue a Cristo, que sigue sus pisadas y que sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cristiano es aquel que se niega a sí mismo porque Jesucristo sea el que tome el control de él o de ella. Cristiano es aquel que es capaz de tomar la cruz del sufrimiento juntamente con Cristo y llevarla a cuestas hasta con gozo. Iglesia de Cristo son aquellos que realmente, de verdad, se someten y se sujetan a Cristo y que se consagran para Cristo, que se santifican para agradar a Dios. La verdadera iglesia de Jesucristo es el ejército de Dios, que no perderá ninguna batalla ni ninguna guerra contra el mal. ¿Por qué le digo esto? Porque está llena del poder de Dios, porque está llena de Dios. No se está llenando de las cosas de esta vida. No se afana por el materialismo, no se afana por lo terrenal, no se afana por lo pasajero, se afana por lo espiritual, se afana por lo celestial, se afana por lo eterno, se afana por Dios, se afana por la presencia de Dios, se afana por la palabra de Dios, se afana por llenarse del Espíritu Santo. Esa es la iglesia verdadera de Jesucristo,
que no solo es iglesia o se llama iglesia, sino que es el ejército de Dios que pelea las batallas y las guerras espirituales que día a día se tienen que pelear. La iglesia verdadera de Jesucristo es el ejército de Dios que no perderá ni ninguna batalla ni ninguna guerra contra el mal. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a leer San Mateo 16, 18. Mire cómo dice. Hablando nuestro Señor Jesucristo, dice así: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pégalo bien. La iglesia verdadera de Jesucristo está fundada en Cristo y por Cristo. Y la iglesia verdadera de Jesucristo mantiene su comunión con Cristo, con su jefe, con su capitán, que es el mismo Señor Jesucristo. Mantiene su comunión con Cristo por medio de la oración. Por lo tanto, a los cristianos verdaderos, a la iglesia verdadera, por encima de todo, oración. Oración, oración, oración y más oración, porque hemos entendido que el poder del cristiano realmente está en la oración. Y cantamos: orando sin cesar venceremos. Y para que tú y yo podamos vencer, necesitamos siempre orar, porque solamente orando sin cesar venceremos, porque es a través de la oración que logramos tener comunión íntima con Dios, y de esa manera tomamos día a día, momento a momento, poder de Dios, poder del Espíritu Santo para nuestra vida, para poder enfrentar esas batallas fuertes, esas guerras fuertes, duras y terribles contra el mal, contra el enemigo. Y solamente teniendo el poder de Dios es como tenemos la posibilidad de ganar esas batallas, de ganar esas guerras. Las guerras y las batallas espirituales contra el mal, contra el enemigo, contra Satanás, no se ganan de otra manera ni de otra forma, solamente llenándonos de Dios, del Espíritu Santo, por medio y a través de la oración. Dijo el Señor Jesucristo que contra su iglesia, óigalo bien, pero es contra su iglesia, las puertas del infierno no podrían prevalecer contra ella. Ni el diablo podría contra la iglesia. Pero habla de la iglesia fundada en Cristo, cimentada en Cristo, fundada por Cristo y cimentada por Cristo y en Cristo. No está refiriéndose a cualquier iglesia. Está hablando de la iglesia de verdad, que no solamente se cree confiada en Cristo, sino que realmente está confiada en Cristo. Que no solamente se cree cimentada en Cristo, sino que está realmente cimentada en Cristo. Que no realmente se cree fundada por Cristo, sino que es realmente fundada por Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Porque hay iglesias que se creen fundamentadas en Cristo, pero no tienen ningún compromiso con Cristo, ni siquiera siguen las pisadas de Cristo. Siguen sus propias pisadas, hacen su propia voluntad, siguen sus propias creencias, llevan a cabo sus propias tradiciones, pero a Cristo lo ahorillan y lo dejan por un lado. La iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, su centro es Cristo. La iglesia verdadera de Cristo es cristocéntrica. La iglesia verdadera de Cristo no habla de nada ni de nadie más que de Cristo y solo de Cristo y solamente de Cristo, y a nadie ama más fuera de Cristo. O a nadie más ama por encima de Cristo, ni siquiera igual a Cristo. La iglesia verdadera de Cristo, a quien ama por encima de todo y de todos, es a Cristo. La iglesia verdadera está enamorada de Cristo, y su pasión es Cristo, y su afán es Cristo, y su anhelo y deseo es Cristo, y su comunión es Cristo. Y esta iglesia, dijo el Señor mismo Cristo dijo: las puertas del infierno no podrán prevalecer contra mi iglesia. No importa la cantidad de congregantes, no importa la cantidad que la conformen, quienes estén cimentados en Cristo y por Cristo, y cimentados en Cristo,
no perderá ninguna batalla ni ninguna guerra contra el mal. Porque tienen a Cristo como jefe y capitán, como escudo y como escondedero. Lo tienen a Cristo como su retaguardia, como su protector y como su defensor. Y así es y así va a ser. Hermanos, hermanas, ¿por qué le digo que la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, es el ejército de Dios? ¿Sabe por qué? Porque vamos a leer Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10, dice así, en forma de una pregunta. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Amados hermanos, ¿a quién más se está refiriendo aquí? A nadie más que a su iglesia amada. Aquí en el Cantar de los Cantares encontramos al sabio Salomón y a la Sulamita. Y Salomón aquí parece figurar a nuestro Señor Jesucristo. Y la Sulamita parece figurar a la iglesia de Jesucristo. Aquí en el Cantar de los Cantares se está figurando y representando la relación, la comunión y el amor que hay entre Jesucristo y su iglesia, representado aquí entre Salomón y la Sulamita. Hermanos, hermanas, entonces la iglesia de Jesucristo es el ejército de Dios que no perderá ninguna batalla ni ninguna guerra contra el mal, porque Dios es con ella. La iglesia de Jesucristo lleva de capitán al mismo Cristo, lleva de retaguardia al mismo Cristo. Su jefe es Cristo mismo. Y mire, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice de la siguiente manera: alabado sea el Señor. Vamos a leer Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice: y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Hermanos, hermanas, la iglesia verdadera de Jesucristo no solo se llama iglesia, sino que es iglesia. Tiene poder, tiene autoridad, tiene valor, tiene el pleno respaldo del mismo Dios. Y aunque parezca tan simple, sencilla y humilde, y tal vez hasta ignorada por la sociedad, pero no ignorada por el Dios de la gloria. La iglesia de Jesucristo es el ejército que Dios tiene en esta tierra para pelear esas guerras y batallas espirituales contra el mal, contra el enemigo, contra Satanás. Y es esa iglesia que en nombre de Jesucristo va a lograr vencer el mal. Porque hoy en este tiempo
muchas llamadas iglesias y llamándose iglesias de Jesucristo, teniendo el nombre de iglesias de Jesucristo, teniendo el nombre de iglesias de Dios, hoy se están mundanalizando. Hoy están dejando entrar al mundo entre ellas, que se dicen iglesia de Jesucristo. Están adoptando costumbres paganas. Están adoptando tradiciones paganas, mundanas. Están adoptando costumbres mundanas, costumbres paganas. Y se llaman iglesia de Jesucristo. Pero ya viene el día de la verdad, cuando va a salir a la luz realmente la verdadera iglesia de Jesucristo. Y quienes conforman la verdadera iglesia de Jesucristo. Que ojalá y usted pueda ser uno de ellos o de ellas, y yo pueda ser uno de ellos, quienes conformemos realmente esa iglesia verdadera de Jesucristo. Miren, ahora todo mundo defiende ese título de llamarse iglesia verdadera de Jesucristo. Y todos se llaman o nos llamamos o nos decimos iglesia verdadera de Jesucristo. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo no tiene que pelear el nombre y el título. Porque la verdadera iglesia de Jesucristo, aunque la ignoren y aunque no la reconozcan y aunque no le den su lugar y aunque posiblemente a la verdadera iglesia de Jesucristo la señalen y la califiquen como falsa, no por eso dejará de ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Y la verdadera iglesia de Jesucristo no va a pelear el nombre y el título porque está segura qué es lo que es. No tiene que pelear el nombre, ni tiene que decir respétenme porque yo soy la iglesia de Jesucristo. No. Hasta pareciera que los demás la pisotean. Pero al final, esta acabará por encima, arriba. La verdadera iglesia de Jesucristo será la que va a prevalecer. Aún en los momentos de más densa oscuridad y tinieblas, aún en los momentos más terribles de engaño, mentira y maldad y confusión en el mundo, aún en los momentos y tiempos más terribles de confusión en esta tierra, la iglesia resplandecerá. La verdadera iglesia de Jesús resplandecerá. La iglesia de Jesucristo brillará y vencerá. Y ganará toda lucha, toda guerra y toda batalla contra el mal, porque está llena de Dios, llena del Espíritu Santo. Y las batallas realmente no las pelea sola, las pelea con su capitán, con nuestro Señor Jesucristo. Y con Cristo somos más que vencedores. Hermanos, hermanas, por eso hagamos un examen minucioso. ¿Somos cristianos o solo nos decimos cristianos? No confundamos religión con comunión. No confundamos religión con relación. No confundamos religión con comunión, ni tradición con relación. No. Una cosa es tener comunión con Dios realmente y otra cosa es ser religioso. Una cosa es tener relación con Dios y otra cosa es cumplir con la tradición. Hermanos, hermanas, ¿somos realmente iglesia o solo nos decimos iglesia? Lo que importa es ser, no decirse, ser. Y la Biblia dice por ahí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, por ahí dice que nadie más está calificado para probarnos como hijos de Dios o como iglesia de Cristo más que el Espíritu Santo. Usted se puede
autocalificar si quiere. Usted se puede autollamar si quiere. Usted se puede dar y poner el nombre que quiera si quiere. Pero no será confiable lo que usted se atribuya. Porque dice la palabra del Señor por ahí el apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice, porque no es alabado aquel que a sí mismo se alaba, sino realmente es alabado aquel a quien Dios alaba. Por lo tanto, yo le añado esto, porque no es aprobado aquel que a sí mismo se aprueba, sino aprobado es aquel realmente a quien Dios aprueba, a quien Dios confirma, a quien Dios respalda con su Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos 8:16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Y dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pero mire lo que añade más, si empero padecemos juntamente con Él. Quiere decir, si llevamos juntamente con Él su cruz, la cruz del sufrimiento, sin renegar, sin reprochar, sin quejarnos. Dice, siempre padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, es el Espíritu Santo el que puede confirmarnos como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, como verdaderos cristianos o como reales siervos de Dios. Nadie más aquí. El hombre, la mujer, el ser humano se puede engañar con la calificación que nos dé. Nosotros mismos nos podemos engañar con la calificación que nos demos. La calificación confiable es la que nos dé el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce y todo lo escudriña. Por lo tanto, hermanos, hermanas, busquemos esa calificación. Busquemos esa calificación del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos califique. Y quiero mostrarles una iglesia que fue bien calificada por Dios y súper aprobada por Dios. Y hasta recibió palabras de aliento de parte de Dios. Y quiero presentarles a la iglesia de Esmirna, una de las 7 iglesias del Asia Menor que también se le envió una carta directamente de parte de Dios a través del apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Mire, Apocalipsis 2, 8 al 11, una iglesia aprobada por el mismo Dios. Una iglesia confirmada como real y verdadera por el mismo Dios. Una iglesia que realmente le agradaba a Dios y que caminaba con Dios y que hacía la voluntad de Dios, aprobada no por el hombre, sino por el mismo Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 2, 8 al 11, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Una iglesia aprobada por el mismo Dios. Una iglesia recibiendo una buena calificación del mismo Dios. Y esto es lo que vale. Esto es lo que vale. Y ahora quiero confirmarles también o presentarles a un hombre aprobado por Dios. Un hombre aprobado por Dios.
Porque aquí a veces nos aprobamos a nosotros mismos, entre nosotros mismos, y creemos que eso vale. Pues pudiera llegar a dar ese el caso que pudiéramos estar en real sintonía con Dios y pudiéramos estar en línea con Dios y realmente estemos inspirados por Dios, aprobando algo o a alguien. Pero lo más seguro no es fiarnos de nosotros, ni de nosotros mismos, ni de los seres humanos. Es fiarnos y confiarnos de Dios. Porque lo que Él diga y lo que Él apruebe y la calificación que nos dé, esa será la real, la verdadera, la correcta y la que valdrá. Mire lo que dice Job. Libro de Job, capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren, aquí encontramos a un hombre realmente confirmado realmente y aprobado plenamente como siervo de Dios por el mismo Dios. Y esto es lo que vale. Cuando Dios nos da la aprobación, cuando Dios nos da una buena calificación, ni quien nos la quite. Pero cuando nos da la aprobación del ser humano y la calificación del ser humano, o nosotros a nosotros mismos, cualquiera nos puede quitar y delante de Dios puede que no nos valga para nada. Por eso cuidado y alerta con todo esto. Y mire, volvemos a leer Job capítulo 2, versículo 3, otra vuelta. Dios afirmando sus primeras palabras. Job capítulo 2, versículo 3 dice: y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Se da cuenta? Busquemos la aprobación de Dios y no la de los hombres. Porque cualquiera que sea aprobado por Dios, este será el que tenga el poder de Dios. Y el que podrá con ese poder de Dios ganar toda lucha, guerra o batalla contra el mal. Y por tener ese poder, por muy fuertes y terribles que sean sus enemigos y las acechanzas de ellos y los ataques de ellos, por muy fuertes que sean las luchas, guerras y batallas, esos hombres, esas mujeres, no perderán ninguna lucha, ninguna guerra, ninguna batalla contra el mal, porque estarán llenos de Dios y del poder del Espíritu Santo. Y se cumplirá en ellos, en ellas, en nosotros. Se cumplirá lo que dice Isaías 59, 19, la segunda parte. Porque el enemigo vendrá como fuerte río, pero el Espíritu Santo levantará bandera contra él. Si tenemos a Dios y el Espíritu Santo, venga quien venga contra nosotros, será el mismo Espíritu Santo que peleará por nosotros y dará la cara por nosotros y nos dará la victoria. Y mire, vamos a leer lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, un consejo sabio. Dice, Proverbios 3, 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Óigalo bien. Nuestra confianza debe de estar en Dios y solo en Dios y nadie más que en Dios. Y de lo que nos debemos de afianzar y de creer es de lo que Dios diga y nos diga, no lo que nos digan aquí
o no de lo que nos digamos nosotros a nosotros mismos. No de la calificación que nos den los que de alrededor aquí, ni de la calificación que nos demos nosotros a nosotros mismos, no. Esperemos y busquemos y procuremos la real y verdadera aprobación de Dios, y busquemos una buena calificación de Dios para nuestra vida. Busquemos agradarle a Dios y asegurémonos de ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Busquemos ser verdaderos siervos de Dios, aprobados como Job. Busquemos ser verdadera iglesia de Cristo, aprobada por Dios mismo, como Esmirna. Asegurémonos de hecho. Esmirna no se andaba peleando porque no la reconocían como iglesia. Esmirna no andaba reclamando que por qué no la reconocían como la verdadera iglesia de Cristo. No, ella solo hacía lo que debía. Solo se esforzaba, oraba, mantenía comunión con Dios, buscaba a Dios, se mantenía en íntima comunión con Dios, y eso era todo. Lo que dijeran los demás, a ella no le importaba. A ella solo le importaba Dios y lo que dijera Dios de ella. Y eso fue lo que valió. Esmirna acabó elogiada y alabada por el mismo Dios. ¿Y quién le quita ese elogio? ¿Quién le quita esa alabanza? ¿Quién le quita ese reconocimiento? ¿Quién le quita ese lugar? ¿Quién le quita ese nombre? ¿Quién se lo quita si Dios se lo estaba dando? Cuando Dios nos da algo, nadie nos va a quitar, aunque no lo quieran quitar. A Job, ¿quién le dio ese nombre de siervo de Dios? Perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. El mismo Dios. ¿Quién le quitó ese nombre? ¿Quién le quitó esos títulos? Esos son los títulos que valen, los que Dios nos dé, no los títulos que nos demos. También encontramos a David. Como Dios habla de David y dice que David es un hombre, o fue un hombre conforme a su corazón. Y en la Biblia encontramos en muchas partes de la Biblia mencionando Dios a David como su siervo, y que no hay otro como David, y que no ha habido otro como David su siervo. ¿Quién le quita ese nombre, ese título a David, si Dios mismo se lo está dando? Así es que, hermano, hermana, si no te dan títulos o no tienes títulos, no te preocupes. Procura los títulos que te dé Dios. Procura la aprobación de Dios. Procura una buena calificación de parte de Dios. ¿Cómo? Solo búscalo, ámalo, camina con Él, busca una íntima comunión con Dios a través de la oración, obedécele, sométete a Él, sujétate a Cristo, muéstrale que lo amas de verdad, búscalo de todo corazón. Humíllate ante su presencia siempre, reconócelo a Él como tu Salvador y reconócete que lo necesitas. Dice aquí Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te estribes en tu prudencia, dice el 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice el 7, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está el consejo, resumido. Dice, no te confíes de ti mismo ni de nadie aquí. Confíate de Dios y solo de Dios. Y dice, reconócelo a Dios en todos tus caminos. Y déjalo que obre en ti y Él enderezará tus veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No te creas que eres la gran cosa. No te creas que sabes. Dijo el apóstol Pablo, si alguno cree que sabe algo, hágase que no sabe nada. Porque también dijo el apóstol Pablo a los romanos, que muchos creyéndosela, más bien los romanos creyéndosela y
Y sintiéndose muy sabios, dice que se hicieron fatuos, se hicieron insensatos. Entonces es mejor no creérnosla, ni sentirnos que sabemos y que a lo mejor sabemos más que los demás y que los demás están abajo. No, no, mis hermanos. Por eso, hermanos, la iglesia verdadera de Jesucristo es el ejército de Dios que no perderá ninguna batalla ni ninguna guerra contra el mal. Porque Jesucristo es su jefe y su capitán. Y ya Jesucristo lo dijo, que contra la iglesia de Él, la iglesia que está fundada y cimentada en Él y por Él, a esa iglesia verdadera de Él, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pues, hermano, hermana, entonces, asegurémonos de ser parte de esa iglesia. Esa iglesia que realmente siga a Cristo y las pisadas de Cristo. Y que se llena diariamente del poder mismo de Cristo para enfrentar toda lucha, guerra, batalla, seguros de que en el nombre de Jesucristo vamos a ganar, porque en Cristo somos más que vencedores. Hermanos y hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de bendición, y busquemos a Dios en verdad. Busquemos a Dios de corazón. Busquemos a Dios con compromiso. Luchemos por una relación buena, sólida y fuerte con Él. Asegurémonos de tener una buena relación sólida y fuerte con Él. Y luchemos por una real íntima comunión con Dios a través de la oración. Por eso oremos sin cesar y en todo tiempo y sin desmayar. Porque la oración es el arma más poderosa de todo verdadero cristiano. El que no ora, el diablo se lo puede devorar. Y el que no ayuna, el diablo se lo puede desayunar. Y el que se distraiga, usted deje distraer y absorber por las cosas terrenales y mundanales, y entretenimientos, y chistes, y juegos, y shows, espectáculos. Quien se deje distraer por todas esas cosas, por la televisión, por las redes sociales, por cosas hasta obscenas, por cosas pasajeras, perderá la bendición de Dios. Por eso, hermanos, alertas, y ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, y asegurémonos de que el mismo Espíritu de Dios le dé testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios en verdad y en realidad. Porque esto es lo que valdrá: la calificación del Espíritu Santo y la aprobación del Espíritu Santo. Esto es lo que realmente nos valdrá. Si el Espíritu Santo nos dice que somos hijos de Dios, eso somos. Si el Espíritu Santo nos dice que somos iglesia de Cristo, eso somos. Pero si no nos lo dice el Espíritu Santo, entonces no lo somos, aunque nos lo digan otros seres humanos semejantes o prójimos, no valdrá de nada. O aunque nosotros nos autodenominemos iglesia de Cristo, o cristianos, o hijos de Dios, o siervos de Dios, si el Espíritu Santo no es con nosotros y no nos aprueba, nos confirma, entonces de nada servirá que nos autocalifiquemos o nos autonombremos. Hermanos, por eso busquemos la aprobación del Espíritu Santo. Y para tener la aprobación del Espíritu Santo hay que buscar muchas veces en oración y luchar por esa real íntima comunión con Dios. Y entonces tendremos la aprobación del Espíritu Santo y una buena calificación por el mismo Dios por medio de su Espíritu Santo, que es Dios mismo. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Espero que sea de bendición, edificación y también de reflexión. Si Dios nos presta la vida, nos vemos en otra ocasión, en otro video. Si no, nos vemos en el cielo. Pero preparémonos, porque Cristo viene, puede venir en cualquier momento. Un poquito de cada viene vendrá y no tardará. Y es ahí donde se va
a declarar, o va a quedar plenamente aclarado y declarado quiénes son la real y verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo será transformada y arrebatada para recibir así en el aire, para estar para siempre con su Señor Jesucristo en el cielo. Y los que solo se llamen iglesia o se llamen cristianos, pero que no sean reales, cuando Cristo venga por la verdadera iglesia, va a quedar claro porque aquí se van a quedar. Por eso, hermano, hermana, yo creo que esto es serio. Prestemos atención a esto y busquemos la aprobación divina de Dios ahora. No sea que vayamos a tener una terrible y desagradable sorpresa mañana. Asegurémonos con la misma ayuda de Dios, buscándolo en íntima comunión a través de la oración. Busquemos asegurar que seamos iglesia de Cristo reales y verdaderos, y seamos verdaderos y reales hijos de Dios, reales y verdaderos cristianos, reales y verdaderos siervos de Dios, aprobados por Dios mismo. Hermanos, bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y gracias por estar con nosotros. Saludos a todos y bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén.